cual es un invitado que es bastante interesante, ¿no? Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Camba, mucho gusto en saludarte y a todos los que estén presenciando esta charla que queremos hacerla amena, bien sencilla, y hablar un poco de lo que es la pasión de meterse en contar historias, ¿no? Te cuento un poco más o menos cómo es la dinámica. Yo te voy a hacer unas preguntas que tenías preparadas y mientras estamos hablando, las personas en el Facebook Live nos están escribiendo preguntas. Entonces, después de que nosotros estemos hablando, pasamos a las preguntas de ellos. ¿Está bien? Perfecto. Listo. Antes que nada, para empezar la entrevista, me gustaría que nos cuentes un poco. Sé que estuviste en A3 Media. A3 Media, si mal no recuerdo, creo que también está involucrado en La Casa de Papel, ¿verdad? Así es. Bueno, te Cuéntanos explico un un poco. poco cómo es. Te cuento. Bueno, creo que sería interesante para poder dimensionar lo que es A3 Media, hablar un poco sobre cómo está constituido el mercado y la industria del cine, no solo en España, sino que en Europa, en cuestiones de reglamentación y leyes. En Europa, las cadenas de televisión están obligadas a invertir en lo que es cine y en lo que es ficción, series televisivas. Están obligadas a invertir un 5% de su ingreso bruto. Entonces, por esa razón, tienen unas subunidades que se encargan de cine y se encargan de ficción. En A3 Media tenés lo que es A3 Media Cine, que fue el lugar donde yo hice las prácticas profesionales del Departamento de Análisis de Contenido, y por el otro lado está A3 Media Ficción, que fue la encargada de desarrollar La Casa de Papel. ¿Y qué tal era estar dentro o sea, dentro del equipo ¿Qué veías? ¿Qué A3 Media decían de Cine. los guiones? ¿Qué buscaban? ¿Qué tipo de producciones estaban interesados? Bueno, ¿Qué proyectos llamaban más la atención? bueno, te cuento. Nosotros estábamos en el departamento de análisis de contenido, nos encargábamos, o sea que nuestra tarea era recepcionar propuestas de guiones, ya sean de guionistas freelance, que la verdad eran muy contados los casos en los cuales los guiones llegaban a través de los propios guionistas. Mayormente las propuestas de guiones llegaban a través de otras productoras menores, ¿no? Nosotros nos encargábamos de hacer una valoración narrativa del guión, hacer una valoración somera en cuanto a producción, y alguna otra recomendación. O sea, era en un trabajo de análisis de guión, se prepara un informe que tiene una extensión de entre 4 a 8 páginas, dependiendo de la información que contenga ese guión, donde hay que hacer un resumen, si hay incluso una propuesta de casting, una propuesta de dirección, o sea que es una ficha técnica al principio, posteriormente viene una valoración narrativa, qué tan original es la idea, la propuesta, qué tan efectivo es el desarrollo, cuántas tramas hay, cuántas subtramas componen la estructura, el paradigma del guión, y finalmente una valoración donde teníamos tres opciones de sentencia del guión, o recomendable, no recomendable, y en el supuesto de que haya dudas, porque vos podés recibir un guión que no te satisface en el desarrollo, pero viene acompañado de un casting potente o de un director renombrado. Y en ese caso, si bien el guión, analizar el guión, que era nuestro trabajo, no era un resultado satisfactorio, sí teníamos que considerar el valor de producción y en ese caso teníamos la opción de a consideración. En eso consistía nuestro trabajo. Nosotros preparábamos ese informe de 4 a 8 páginas y durante la semana lo organizábamos con el resto de las unidades de A3 Media, departamento de marketing, departamento de comunicación, financistas, productores, o sea, con todos los departamentos, ¿no? Porque todos tenían que conocer las historias, porque al final todos trabajamos en cine, entonces ellos tenían que saber qué guiones estaban llegando y se basaban en nuestros informes, en una sección de la historia. Entonces ¿Y alguna hacía vez te una tomaste socialización por con alguien de la correo. casa de papel? Sí, me encontré con series
Sergio Arde, de hecho tengo una foto con él, muy buena gente, muy sencillo, súper buena onda. Bueno, termino de contarte la parte más enriquecedora de toda esta experiencia de A3 Media. Te comentaba que esos informes se realizan con las distintas áreas de la compañía. Los días miércoles teníamos una reunión donde estábamos todos los involucrados de todas las áreas. Ahí se hacían exposiciones de los distintos asuntos de cada área en particular. Ahí uno se enteraba de los problemas que surgen en un plan de marketing de una película, cómo se creaba un plan de comunicación de una película, cómo se desarrollaba el modelo de producción de una película, cuáles eran los problemas y cuáles eran las soluciones que se planteaban en estas áreas, en cada una de sus actividades. O sea que es sumamente enriquecedor. Nosotros ahí, como analistas de contenido, hacíamos un pitch de cada guión que nos tocó analizar, con nuestra sentencia, la cual te comenté, o a consideración, o recomendada o no recomendada, ¿no? Una vez que pasábamos los miércoles un filtro, decíamos, sí, esta película sí, esta película. A veces nosotros decíamos no recomendada, pero saltaba una de producción y decía, argumentaba alguna razón por la cual tenía que ser considerado ese guión, entonces se valoraba y si efectivamente se revertía lo que nosotros como analistas habíamos propuesto, ese proyecto pasaba a formar parte de una lista que luego al finalizar el mes se hacía una reunión exclusivamente de contenido donde se analizaban todas las propuestas que habían pasado el primer filtro. Y en esa reunión mensual definitivamente se seleccionaban ya los proyectos que iban a convertirse en película posteriormente. Suena muy, muy interesante todo lo que hacías allá. Mencionaste algo acerca de la producción en A3 Medias, que destinaban una parte del fondo, tienen obligación de tener un 5% para producciones, ¿no? Eso, entiendo que estuviste también en Paraguay gestionando las leyes de cine y esto de acá. Más o menos, ¿qué veías ahí? ¿Cómo crees tú que es la mejor manera de impulsar el cine y la ficción dentro de un país? ¿Qué cosas, qué se proponía ahí cuando estaban gestionando eso? Mira, yo creo que cada ley de cine de cada país se tiene que adaptar a la situación particular de un país. Yo creo que el modelo español no puede ser replicado exactamente en Paraguay, porque allá las cadenas de televisión son muy poderosas, son muy fuertes, tienen una facturación muy importante, la publicidad es costosa en Europa, entonces tienen una capacidad de recaudación distinta, que aquí en Paraguay con las cadenas de televisión no lo podemos hacer. Yo creo que la ley de cine de Paraguay tiene que enfocarse a generar atractivos como para que Paraguay se convierta en un plató en Sudamérica, un plató de rodaje. Nosotros tenemos una posición geográfica interesante, estamos en el centro de Sudamérica, estamos a 2 pasos de Argentina, a 2 pasos de Brasil, a 2 pasos de Uruguay. ¿Qué implica eso? Tener actores reconocidos. Tenés a Darín a la vuelta de la esquina, o sea que hay un costo de traerlo a Darín más bajo de lo que representa. Si bien él tiene ciudadanía española y vive también en España, pero bueno, cuando viene a Argentina no le va a costar nada llegar a Paraguay. Yo creo que la ley del cine de Paraguay, en su reglamentación, tiene que enfocarse a desarrollar esos aspectos que son beneficiosos de Paraguay y convertirlos en reglamento y en disposiciones que atraigan inversión extranjera, o sea, que coproducciones extranjeras. También tenemos una base impositiva muy baja. Nuestro impuesto, el IVA que manejamos en Paraguay es del 10%. Somos un país con un costo de vida muy bajo. Tenemos una población joven que ronda el 65% de la población. En lo que se llama la pirámide demográfica hay mucha gente joven, mano de obra muy, muy económica, aunque también es verdad que necesitamos capacitarnos y formalizarnos. Pero yo recuerdo el modelo o la experiencia colombiana. Colombia generó incentivos fiscales para atraer coproducciones europeas. Muchas coproducciones españolas se hicieron con Colombia porque tenían un retorno de hasta el 40% de la inversión en rodaje de las coproducciones internacionales. ¿Qué hicieron con eso? Vinieron técnicos europeos, tuvieron roce con los profesionales colombianos aprendieron, se capacitaron, mejoraron en su calidad de realización, después fueron modificando esos incentivos fiscales para beneficiar más a sus producciones locales. Entonces yo creo que Paraguay también tiene que atravesar por eso.
primeramente, recibir cooperación de afuera para aprender a hacer las cosas, para aprender a hacerlas mejor. Después evolucionará de alguna otra manera el cine, pero creo que en esta primera etapa tendríamos que pensar en una experiencia similar a esa, a la colombiana, por ejemplo. Cuando hablas de colaboración me parece bastante interesante, porque es algo que también se busca bastante en Ecuador. Entiendo que dentro de estos programas en los que tú ya has participado, por ejemplo, Ibermedia, se busca esta especie de colaboración, capacitación entre distintos países de la zona, ¿no? Cuéntanos un poco de ese programa Ibermedia que estabas, más o menos cómo entraste, qué les pareció interesante de tu guión, cuáles fueron las cosas que aprendiste allá, más o menos. Bueno, realmente postular yo participé del curso, Ibermedia tiene varios programas, ¿no? O varias maneras de apoyar al cine iberoamericano. Una de ellas es el curso de desarrollo de proyectos cinematográficos iberoamericanos, que es un laboratorio que dura 6 semanas con todo pago, vas, te alojas y durante 6 semanas tenés una asistencia intensiva para la reescritura de tu guión, con profesionales reconocidos de la industria española y algunos incluso de México u otros de Colombia, ¿no? Al postularte, como es un curso de desarrollo, yo pensé, por ahí mi experiencia le sirve a los demás, yo pensé, bueno, si es un curso de desarrollo, tengo que apostar todas mis fichas a la sinopsis argumental, una sinopsis que va de 2 a 5 páginas, ¿no? Entonces me dediqué durante bastante tiempo a pulir, a hacer interesante la sinopsis, por más que no tenía aún escrito ni siquiera la primera versión del guión, tenía un tratamiento. Entonces me esmeré mucho en eso y el tratamiento, con el tiempo que me quedó, traté de enviar la mejor versión que se podía. Pero con esa estrategia me funcionó. Era Rastros de Sangre, es un thriller que era muy loco, porque vos conocés Canva, lo que fue Rastros de Sangre. Rastros de Sangre yo lo escribo como trabajo de fin de máster, inspirado en el libro Fariña, que es un libro que trata sobre el narcotráfico de Galicia. ¿Por qué me inspiró? Porque el narcotráfico de Galicia era un narcotráfico sumamente pacífico que involucraba a toda Galicia. Toda Galicia se benefició con el narcotráfico y nosotros acá en Paraguay tenemos un narcotráfico sumamente violento. Entonces, como trabajo de fin de máster se me ocurrió que sería interesante poner a un personaje que desafiara a toda una comunidad que trabaja en conjunto, como era el narcotráfico de Galicia. Bueno, ese es un trabajo de fin de máster, ¿no? Entonces yo planteo, es una planeta española, no se producción ni nada, pero creo que les interesó por eso. Y en ese momento no se estaba tocando el narcotráfico de Galicia. Después aparece la serie Fariña, que está y que está basada en el mismo libro, o sea, está basada directamente en el libro en el cual me inspiré, que es Fariña. Bueno, al ser un thriller, yo tenía en mente, conocía ya los costos de realización de las películas, porque estuve en A3 Media, entonces creo que acompañé al proyecto con información bastante precisa. Hablé de costos de realización, a qué apuntaba y todo lo demás. Eso me ayudó mucho, ¿no? O sea, conocer justamente esos planes de marketing, de comunicación de las películas, cómo los trataba A3 Media. Eso lo apliqué en mi dossier de presentación. O sea, vendí un poco el producto, no solamente narrativamente, sino que como producto. Y creo que eso me ayudó. Y la experiencia ya fue fantástica, como te dije, fue una primera etapa de reescritura con un guionista, en este caso fue Alejo Fla, un argentino que está hace bastante tiempo en España. La última película suya, que se lanzó a través de A3 Media, justamente, fue Un taxi a Gibraltar. También había escrito el guión de la película Séptimo, creo que donde actuó Ricardo Darín. La segunda etapa de la reescritura, o sea, formábamos un grupo asesorados por Alejo Fla. Terminado el periodo de asesoría de Alejo, que duró como 3 semanas, empezábamos uno nuevo donde se cambiaban todos los grupos y pasábamos a ser tutorizados por otro profesional. Y me tocó David Muñoz, un guionista español. Y bueno, eh, fíjate lo que fue el proyecto, o lo que fue, perdón, el laboratorio, que yo cambié.
yo cambié Rastros de Sangre. Estoy en fase de reescritura porque conocí a un muchacho argentino, un guionista argentino, Francisco Paparella, que, que tiene conexiones en Argentina, tiene conexiones en Brasil, y charlamos sobre replantear la historia efectivamente en la triple frontera, que sería, la triple frontera es donde Argentina, Brasil y Paraguay unen sus fronteras y donde se genera el narcotráfico de Sudamérica. Entonces, la idea es reescribir ese guión a eso y dejar que crezca y ver si en algún momento lo empezamos a mover. Y acerca del concurso Augusto Roa Bastos, cuéntanos un poquito de cómo fue. Bueno, en el 2018 se cumple el centenario del nacimiento de Augusto Roa Bastos, Premio Cervantes de Literatura, y se lanza el primer concurso internacional. Participo con un guión de cortometraje que se llama La Mentira, quedó finalista y ese guión lo rodamos, o sea, rodamos el cortometraje a finales del año pasado y ahora estamos en fase de hacer un montaje de 15 minutos más o menos para darle un recorrido en festivales. Perdón, te quería comentar algo a lo cual no llegué. Te quería Dime. comentar sobre el tema de coproducción en Ibermedia. Uh-huh. Bueno, en Ibermedia tenés tres tipos de ayuda. Los cursos de desarrollo que más bien están enfocados a guionistas que quieran trabajar su guión. Uh-huh. Luego tenés la posibilidad de participar o de optar por los fondos de desarrollo. Uh-huh. Los fondos de desarrollo sirven para todo lo que es la fase de desarrollo de un proyecto cinematográfico, ya sea para la escritura de un guión, para realizar localizaciones, para realizar un teaser o lo que sea, todo lo que sea fase de desarrollo. Y es una ayuda que puede llegar hasta los $15.000. Justamente nosotros optamos, participamos con un productor amigo, presentamos para un proyecto de desarrollo para esta edición y bueno, no quedamos adjudicados, quedamos entre los ocho finalistas de Paraguay, pero finalmente fueron dos los que recibieron fondos. ¿Cómo funciona un poco esto? Cada país tiene un representante, una autoridad que representa a la industria, al cine de cada país. Uno presenta sus proyectos y realmente con quien compite son con los proyectos de su propio país. Realmente. ¿Por qué? Nosotros pasamos un filtro de formalidad, de valoración narrativa, etc. Quedaron 8 proyectos paraguayos. Va la autoridad paraguaya y hay una mesa redonda donde se reúnen y definen qué fondo va para cada país iberoamericano. Y las autoridades de cada país defienden a qué proyecto quieren adjudicar. Y en este caso Paraguay optó por el primer proyecto de animación que se llama Alas de Gloria. Entonces las autoridades consideraron que era un proyecto que había un nuevo aspecto de lo que es la animación en Paraguay. Entonces por esa razón se optó por ese proyecto. Entonces de esa manera un poco funciona el tema de desarrollo. Y después tenés las coproducciones. Las coproducciones son cuando ya tenés tu guión escrito y tenés una productora de otro país iberoamericano interesado en desarrollar contigo tu proyecto y se postulan en conjunto. Ahora bien, ahí hay que definir qué producto, tiene que postularse la productora con derechos mayoritarios. Si tu película es ecuatoriana, pero también tiene personajes colombianos, búscate una productora colombiana, presenten el proyecto, pero lo más probable es que como la película se desarrolla mayormente en Ecuador, los autores tengan que ser ecuatorianos y mayormente el aporte sea ecuatoriano, entonces tenga que postularse con la bandera de Ecuador y competirás con otros proyectos ecuatorianos. Para aclarar un poquito a los que nos están viendo, una de las ventajas también de las coproducciones, aparte de tener un mayor presupuesto, es que si lanzas una película que fue coproducida entre Ecuador y Colombia, no solamente tienes a los más o menos 16 millones de habitantes de Ecuador como espectadores, sino también a la población colombiana, lo cual te abre un público mucho más grande y te mejoran los ingresos. Eso es otra de las razones por las que se busca bastante la coproducción. Así es. De Augusto Roa Bastos, me comentabas que fue un concurso, terminaste de hacer el cortometraje. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención a los que seleccionaron tu proyecto? O sea, ¿qué buscaban? ¿Qué crees que buscaban? Yo tuve la fortuna que que ese guión se asemejaba, o sea, que tenía una trama que era muy parecida a un cuento que había escrito Roa Bastos. Entonces, yo creo que encontraron esa familiaridad y de hecho aproveché y metí como
como un texto inicial con unas palabras de Roabastos que hacían referencia a ese cuento. Y esas palabras de Roabastos posteriormente te daban el sentido final del mensaje del corto. O sea, encontraron bastante proximidad a una obra de Augusto Roabastos con la propuesta de trama y de tema del guión. Desde que te conozco, yo siempre he tenido esta imagen de Cristian como una persona con súper buen olfato. Para los que nos están viendo, eso también es un don, una cualidad que es bastante rescatable al momento de escribir una historia. Tú escribes o lanzas un proyecto para que una persona te lo produzca o producir tú con otra persona, ¿no? El caso que mencionabas de Fariña fue sumamente acertado porque al final otra persona lo hizo, o sea que la intuición está bastante acertada. Y en este caso de Roa Bastos me parece también una genialidad tuya de conocer acerca de los que escribió él, ¿no? Y esto acá incluirlo dentro de tu producción, ¿no? Es una cosa que es bien pensada, no solamente es lo que me sale del corazón, sino que es una estructura que va sumamente pensada con estrategia, ¿verdad? ¿Qué le recomendarías tú a un guionista novel que recién está empezando a sus primeros pasos, que está estudiando la carrera, al momento de escribir un guión? Mira, yo recuerdo lo que nos había dicho Nacho Manubens en alguna de sus charlas. De hecho, yo le había hecho la pregunta también en qué decide uno, ¿no? Y hacer lo que uno quiere o lo que se puede vender. Y él nos decía que hay que buscar hacer lo que uno quiere, pero nunca olvidarse que hay otro que es el que tiene el dinero y en qué invertiría esa persona. Yo estoy de acuerdo con eso. Hoy día pienso que es así. O sea, que uno tiene que estar atento a las tendencias, saber que hoy día las plataformas como Netflix buscan más un thriller familiar, buscan más una serie enfocada a un público adolescente, buscan más eh, terror. Uno tiene que estar atento a esas tendencias y ver si esas tendencias le dan a uno el espacio suficiente como para desarrollar la película que uno quiere hacer. En ese caso, como te digo, yo siempre busco hacer lo que yo quiero, pero respetando lo que el mercado me pide. Voy a participar en el concurso Raúl Bastos. A ver, tengo esta trama que se parece mucho a su cuento. Es algo que yo quiero hacer, pero voy a aprovechar que se aproxima a un cuento Raúl Bastos y lo voy a desarrollar más aún a ese lado. Y termina siendo un corto que yo quiero hacer. Y le agrego algunos atractivos como producto, con producto de venta. Yo creo que es muy difícil, o sea, es muy romántico pensar que uno va a hacer el cine o la película tal cual como lo quiere. Al final alguien va a tener que poner dinero, alguien va a tener que apostar en vos, entonces hay que negociar, hay que convertir un producto vendible y dentro de ese envoltorio, cuando quites el envoltorio, que ahí esté la película que uno quiere hacer. Acerca de eso, una pequeña aclaración acerca de Nacho Manubens. Él creo que es el segundo que toma las decisiones en ficción de A3 Media, ¿verdad? ¿O es el primero? No recuerdo. Sí, bueno, la gerente general de A3 Media Ficción, Sonia Martínez, el segundo Nacho Manubens, pero me enteré que A3 Media creó una unidad de negocios que es A3 Media Studios y Nacho fue a parar ahí ahora. Ah, chévere. Entonces, un poco para entender la visión del consejo que te decía, Nacho no es cualquier persona, es una persona que tiene bastante peso, bastante peso. Al momento Sí, cuando tú escribes, no, nada, iba a cuando tú decir, escribes algo, perdón, dime. nada más que iba a decir que uno ve la primera temporada de La Casa de Papel y si se fijan los créditos está Nacho Manubens. Sí. ¿Cuál es tu proceso al momento de escribir una historia? ¿Cómo empiezas? Luego, ¿cómo avanzas cuando estás escribiendo un guión, una historia? Bueno, vos sabés, Canva, que cuando hacemos el máster en el 2015-2016 yo venía sin haber escrito nunca un guión. Yo era Ujú. más bien productor. Entonces, ¿por qué quiero acotar esto? Porque quizás yo mismo cambie mis métodos de inspirarme o de iniciar una historia con el tiempo. Pero hoy día me funciona muy bien partir de una paradoja. Me gusta mucho partir de una paradoja. En el caso de la mentira, decía, partí de esta paradoja. Una persona que esté acostumbrada a la muerte y que no sepa cómo enfrentar una.
Siempre me llamó la atención eso, porque tengo muchos amigos médicos, es increíble cómo los doctores, cómo los cirujanos están tan familiarizados con la muerte que hablan como si nada de eso, ¿no? Entonces, para apartarme de ese cliché, dije, ¿quién puede ser una persona que esté familiarizada con la muerte, pero no sepa cómo trabajar con ella? Y son los tanatoplásticos o maquilladores de cadáveres. Entonces, a partir de esa paradoja, dije, ¿qué pasa si es un hombre maquillador de cadáveres, está acostumbrado a la muerte, pero ahora tiene a la mujer Creo con que una enfermedad está terminal? un poquito tu conexión. ¿Podrías repetir lo último? A ver, bueno, te decía que me gusta partir de la paradoja y que en el Ujú, caso de la mentira, busqué a una persona que esté familiarizada con la muerte, como un maquillador de cadáveres, y que tenía que enfrentar la inminente muerte de su esposa porque estaba con un cáncer. Pero uno, como un segundo punto de giro, se entera que la esposa tiene cáncer. Entonces parto un poco de ahí. Me gustan las paradojas. Rastros de sangre. Rastros de sangre es un abogado que tiene que defender a su hermano que es sospechoso de asesinar a su propio padre. O sea, ujú, tratar de ponerle siempre al personaje entre una disyuntiva muy fuerte, entre dos situaciones así valorables moral y éticamente de la misma manera. ujú. Esa es mi... Te voy a hacer una última pregunta y ahí pasamos a las preguntas de que nos están mandando a Facebook. Listo. No se Ok. olviden, los que nos están viendo, ya pueden escribir sus preguntas, no sean tímidos. Pueden escribir por acá, por Facebook, o el que tiene mi número me puede escribir directamente a mí si es que tiene mucha vergüenza. Entonces vamos con la última que tengo yo. ¿Qué manuales de guión recomiendas a las personas que nos están viendo y quieren escribir sus historias? Los que te han servido mayormente a ti. Me ha servido mucho el guión cinematográfico de Antonio Sánchez Escalonilla, Estrategias del guión cinematográfico, Ujú, Antonio Sánchez Escalonilla. Tiene ujú, varios libros, pero particularmente me gustó eso porque creo que es un compendio bastante interesante de muchas teorías. ujú, Y el segundo libro, que es un libro más que nada de mucho sentido común, es Cuéntalo bien, ujú, de Ana Sanz Magallón. ujú. No es, como bien dice ella en el inicio del libro, no es un manual de guión, sino que es un libro que desarrolla mucho el sentido común, el sentido práctico de narrar. Listo. Te voy a hacer unas preguntas que nos tienen acá por Facebook. La primera es, eh, ¿cómo, cómo haces una sinopsis interesante? Sinopsis interesante entre comillas. Las historias que escribes, ¿cómo llegan a ti? Yo creo que un consejo para redactar bien sinopsis es leer más, no ver películas ni nada, sino que más que nada leer mucha literatura, leer escritores que saben utilizar los adjetivos, porque los adjetivos ayudan mucho en la sinopsis. Si uno quiere un tono de terror, si es un proyecto de terror, tienen que encontrar los adjetivos que puedan dar con ese tono. Y en ese caso yo recomiendo, por ejemplo, a García Márquez, que me parece un genio como escritor en la aplicación de los adjetivos. Entonces yo recomendaría leer muchos escritores que adjetiven bien. Luego en la sinopsis, particularmente hago, una vez que tengo el paradigma, hay que tener en cuenta que una sinopsis debe respetar la estructura de los tres actos. Mi primero y segundo acto tienen que durar lo mismo que mi segundo acto. Y soy muy atento a esa estructura. Si voy a escribir una sinopsis de una página, en el primer cuarto de página es mi primer punto de giro, en los tres cuartos de página es mi segundo punto de giro. Entonces tengo en cuenta todas esas cosas, el clímax y todo lo demás. Y como te digo, me sustento mucho en los adjetivos. Otra pregunta, ¿cuál crees que es el futuro del cine respecto a las nuevas plataformas? Sobre todo con esto de la pandemia. Mira, yo creo que no podría opinar porque creo que cada industria tiene capacidades diferentes. Vos ves que hay países que ya casi están volviendo a la normalidad, pero yo creo que particularmente en Paraguay no hubo donde concursos de historias enfocadas o dentro de una pandemia. Yo creo que ese es el cine que tiene que buscar Paraguay. Paraguay sacó Las Herederas,
que es una película con 4 actrices y nada más. Ahora quitó una película muy buena, que es Matar a un muerto, una película con 3 personajes. Yo creo que ese es el tipo de cine que Paraguay tiene que hacer y que el tema del confinamiento, del aislamiento, si llega a convertirse en una normalidad, yo no quiero hacer futurología con eso, pero si se llega a convertir en una normalidad, como dicen muchos, de que el aislamiento social va a quedar, de que vamos a estar más distanciados, que no va a ser lo mismo de antes, yo creo que ese era el cine, de hecho, al cual Paraguay tenía que apuntar. Producciones de pocos personajes, intimistas, con una trama básica atractiva, pero donde el mayor desafío está en el desarrollo de personajes, que sean películas llevadas por las características y el temperamento y los conflictos internos de los personajes, y de bajo presupuesto. Porque creo que nunca vamos a competir con Hollywood, vamos a seguir yendo al cine a ver Los Vengadores, vamos a seguir yendo a ver El Joker, pero también tenemos que ir a ver películas nuestras. Y las películas nuestras no tienen que apuntar a Hollywood, tienen que apuntar a, creo yo, a ese tipo de realizaciones, a ese tipo de producciones. Me parece interesante que menciones eso porque precisamente la que ganó esta que mencionabas de Ibermedia es una película de animación, que el presupuesto al final es lo que tú decías que sea, el producto es lo que desarrolles y en teoría, entre comillas, estás compitiendo también con Hollywood con un producto entre comillas que está más o menos, no es Frozen, no tiene el musical, no tiene el pelito que se le ve acá, pero digo, dentro de lo que es una historia va apuntado a un público familiar y ni sé qué, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado también es interesante que los países también apunten a animación para el desarrollo de cine. Totalmente. La animación es Es- un lindo campo. Me preguntan también, ¿qué escritores nos recomiendas aparte de Gabriel García Márquez? Eh, Vargas Llosa, Borges no, Borges es muy escueto en cuanto a los objetivos. Vargas Llosa, García Márquez, Ricardo Arjona me Camilo, dicen por cosa. Ricardo Arjona, Camilo José Cela, Ernesto Sábato, sí, Quiroga de Uruguay, Onetti de Uruguay, Roa Bastos, aunque para mí Roa Bastos ya está un pelín, ya está muy cargado de adjetivos, pero creo que son escritores recomendables y que están en nuestra lengua. La última pregunta que me llega, aclaraste un poco acerca de A3 Media, cine y A3 Media de ficción. Nos preguntan acerca de cuál es la diferencia entre el desarrollo de un guión para serie y el desarrollo de un guión para película. Bueno, hay que partir de lo más importante, la diferencia más importante. Un guión de largometraje se termina. O sea, su finalidad es contar una historia cerrada. El piloto de una serie y de los siguientes capítulos es dejar abierta la trama de ese episodio. Y luego en un proyecto de serie se trabajan mapas de trama donde se establecen la continuidad de las tramas a lo largo de una temporada, que obviamente también van cambiando. O sea, yo creo que en nuestros países, y también en la plataforma de Netflix, hoy día no se puede hacer lo que se hacía cuando las series iban por aire. ¿Qué pasa? Hoy día tenés un mapa de trama cerrado. Terminás tu serie, o sea, tu proyecto de serie se rueda y se envía. ¿Qué sucedía cuando teníamos a Breaking Bad una vez por semana, cuando las escrituras de los capítulos se hacían al correr? Habían encuestas. A Tres Media hacía lo mismo. A Tres Media hacía encuestas, pero al final de la temporada. Una empresa se encargaba de hacer consultas entre los espectadores a ver cómo preferían que continuara el trayecto de una relación entre personajes, si les gustaba la idea de que tal personaje muera, de que tal personaje desaparezca la serie, y en base a esas consultas se escribían las temporadas siguientes. En Estados Unidos incluso las reescrituras de capítulos se hacían mensualmente en función a esas encuestas, ¿verdad? Bueno, o sea, para que uno entienda que la escritura de guiones en una serie es mucho más dinámica, mucho más
demandante que en una escritura de un largometraje. En un guión de largometraje también, antes de rodarse, obviamente hay reescrituras. En el caso de A3 Media, cuando era aprobado un proyecto de largometraje, nuestro departamento de análisis de contenido se reunía con el guionista con notas. Por decirte, el tono de violencia, o sea, el guión en general, la propuesta de idea, genial, pero el tono de violencia superaba al nivel de lo que la cadena acostumbraba a permitir dentro de sus películas. Entonces se trabajaba el tono con el guionista, se rebajaba el tono de violencia, el tono de sexualidad o lo que fuera, ¿no? Pero era un trabajo menos laborioso que lo que sería escribir en una serie televisiva. Listo, muchísimas gracias. Esas son todas las preguntas que nos han mandado hasta ahorita. Cristian, te queremos agradecer bastante por todo tu tiempo, sobre todo en estos momentos que enfrentas una pandemia, ¿no? Te mando muchos abrazos y nos vemos en una próxima ocasión. Igualmente, muchas gracias. Los que nos están viendo, un mensaje final. Bueno, que sigan adelante. Tenemos que estrechar lazos, escriban, no estén en un solo proyecto, involúcrense en varios proyectos en distintas formas, escriban sus propias historias. Si pueden, ofrézcanse como analistas de guión de otros compañeros, muévanse, generen contacto con productores, el networking es muy importante en la industria del cine. Yo les recomendaría investigar sobre productoras en otros países, en Colombia, por ahí que ustedes lo tienen bien cerca y que es una industria bien desarrollada, generar contactos, escribir algo, enviar, porque a veces puede ser que una productora no se interese en el género que estás presentándole o en la historia que le estás presentando, pero le gusta tu manera de escribir y te tiene en cuenta para otro proyecto. Aquí hay que trabajar mucho el contacto. Creo que es algo que funciona a más de lo que uno hace propiamente ya por formarse y desarrollarse en lo que puntualmente le guste, ya sea guión, dirección o producción. Moverse en varios frentes y generar contactos. Listo, muchísimas gracias, Cristian. Yo me quedo con los chicos dando un mensaje final. Te agradezco. Listo, muchas Hasta gracias, luego. Canva. Saludos. Nos quedamos con el último segmento que son las conclusiones. Finalmente, Cristian nos ha hablado de varios temas. Uno de los temas más interesantes que hemos podido tocar es acerca de las coproducciones, ¿no? Es una instancia en la que podemos manejarnos de mejor manera, no solamente por el sentido de que tienes un mejor financiamiento para tus películas, sino que tienes también perspectivas diferentes, tienes públicos diferentes y tienes una mayor audiencia, ¿no? También nos estaba hablando de que cuando haces un guión no es simplemente voy a traicionar mi intención de hacer una película por el dinero, sino que hay casos en los que podrías compaginar los dos, ¿no? Hacer una producción que sea comercial y al mismo tiempo sea una película que tú quieras hacer, que es bastante interesante en ese sentido y te da bastante dinero para vivir, ¿no? Con eso terminamos las conclusiones de todo lo que hemos hablado. Cristian fue muy vasto explicando toda su trayectoria profesional y en todo lo que está inmerso. Pero eso es un poco lo que quería concluir para ustedes que nos están viendo. No sin antes mencionarles a los que nos están viendo que la admisión a la carrera de cine se amplió y ahora es hasta el 14 de mayo, todavía tienen chance para hacer la admisión online. Recuerden que nuestra carrera tiene la virtud de que es una carrera que es bastante práctica y al mismo tiempo tiene suficiente teoría para que no sea simplemente una persona que está con el software y está detrás de la máquina haciendo lo que te dicen, sino que tú puedas ser capaz de emprender tus propios proyectos cinematográficos, busques coproducciones, propongas proyectos, presentes dosieres a gente que esté interesada en financiar tu proyecto y que seas tú mismo el que dirija eso ahí, ¿no? No solamente como director de fotografía, como producción, y que puedas sacar adelante todos estos proyectos, ¿no? Eso es lo interesante de nuestra carrera, que está focalizada, centrada en hacer que las personas no solamente sigan su pasión, sino que puedan vivir de esto de aquí, ¿no? Pueden ver la malla que está, consultarnos por nuestra malla a través de los correos, por redes sociales, consultar también las formas de financiamientos. Hay becas del CENESID, hay becas de la Católica mismo,
Y también hay formas de financiamientos que también son bastante interesantes a través de instituciones financieras, que les recomiendo mucho que pregunten por eso de ahí, porque a veces el tema económico es unas cosas que nos hacen frenarnos un poco a tomar este tipo de riesgo. Pero tú que nos estás viendo, si tú mismo no crees en tu potencial, ¿por qué creerías que otra persona va a creer en ti? Empieza por creer en ti. Cree en lo que eres capaz de hacer y te aseguro que nadie te va a detener. Como lo creyó también en un momento Guillermo del Toro, que en un momento fue nadie, fue el que cargaba los cables, y ahora mira, es un man que tiene 2 Oscars. Entonces, tú que estás en Manabí, tú que estás en Esmeralda, tú que estás en la provincia de Tungurahua, en Ambato, donde estés, apuesta por ti, apuesta por tu talento, síguenos, ¿no? Y sé tú el primero en apostar por tu carrera, ¿no? Al final es una carrera, ¿no? Es una carrera de resistencia y tú vas a llegar a ese lugar que quieres llegar, te lo aseguro. No hay ninguna razón por la que no puedas llegar a ser uno de los directores más reconocidos, no solamente del Ecuador, sino del mundo entero, y de que puedas vender un producto. Cristian, Paraguay, un lugar que el cine no está tan desarrollado como otros lugares, fue y presentó su proyecto Programa Ibermedia y lo consiguió, ¿no? Entonces, eso es bastante envidiable de Cristian, ¿no? De que es una persona bastante emprendedora y tú, que nos estás viendo, aprovecha que sobre todo este semestre que es en línea, para acostumbrarte a esta nueva instancia de que es el cine, para formarte más, para aprovechar el tiempo que no pasas en la metrovía, que no pasas el tiempo en el taxi, en el bus o donde sea, y tienes un momento único en la historia para formarte, para leer y demás. Entonces, con esto nos despedimos, no sin antes decirles que para la próxima semana tenemos un invitado sumamente interesante de España. Entonces, nos despedimos. Esto es el Doctor Cinema con Kambama. Nos esperamos la próxima semana. Otro entrevistado, otro tema, mismo entrevistador. Hasta luego.